Cristo. ¿Me acompañan a orar para meditar en la Biblia, en la Escritura? Padre, bendecimos tu nombre en este hermoso domingo. Qué contentos estamos, mi Señor, alegres, felices, porque pues hoy es un día muy especial. Es por así decirlo, ¿verdad? Una especie de cumpleaños. Te levantaste de entre los muertos, Señor, hace casi 2000 años, venciste a la muerte y por eso estamos aquí, Señor. Salvos, redimidos, caminando hacia tu presencia, viviendo en tus planes y propósitos, haciendo lo que nos toca hacer en esta vida, mi Señor. Pero necesitamos tu palabra este domingo, una palabra que nos edifique, que nos levante, que nos anime, pero también que nos confronte y corrija, Señor. Lo necesitamos todos. Yo en lo personal pido, Señor Jesús, me des de tu gracia. Espíritu Santo, muévete entre nosotros, enséñanos, ilumínanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? A todos, ¿verdad? ¿Sabe usted que la Biblia no fue escrita como la tenemos nosotros en un ejemplar bien bonito, bien hecho, por una buena imprenta en la estructura y en la forma del libro, sino la Biblia se escribía en rollos, principalmente en pergaminos o en pieles, y no estaba dividida en capítulos y en versículos como nosotros la tenemos ahora? Y se me ocurre preguntarle, ¿cuántos capítulos cree usted que tenga la Biblia? ¿Qué números se le ocurre así rápido? No googleen, no busque ahí en internet. Así a bote pronto. ¿Cuántos capítulos cree usted que tenga la Biblia? 100, 200, 5000, 10000. Bueno, la Biblia tiene 1188 capítulos, por si no podía dormir, porque le faltaba ese dato. ¿Cuántos versículos cree que tenga la Biblia? ¿Algún número que se le ocurra? 10,000, 50,000, 80,000. Bueno, la Biblia tiene 31,187 versículos. Y fíjense que fue hasta el año 1120 de nuestra era, o sea, más de 1000 años después de Cristo, que un arzobispo inglés de nombre Stephen Langton se le ocurrió, a fin de facilitar la lectura de la Biblia, en dividirla en capítulos. No hace entonces tanto, ¿verdad? Fue como a la mitad, digamos, de la era cristiana. Y 3 siglos después, en 1500 y fracción, un editor de nombre Roberto Stefano dividió cada capítulo en versículos, y eso nos ayuda a estudiarla mejor y a memorizarla también mejor. Pero estoy seguro que tú, como yo, tienes capítulos preferidos de la Biblia. ¿A poco no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo cuál? A ver, participen, por favor. Ok, entonces Jehová es mi pastor, ese es un versículo. ¿Y cuál sería el capítulo? Le llamamos el capítulo del pastor, ¿no? Salmos 23. A ver, si yo le preguntara cuál es el el capítulo que habla de la creación. Pues el capítulo 1, evidentemente, ¿no? Del libro de Génesis. ¿Y cuál será el capítulo más grande de la Biblia? Bueno, algunos le llaman el Salmón, ¿verdad? Salmo 119. ¿Y el capítulo más chiquito de la Biblia? Salmo 117. Ahí le va esta a ver si se la sabe. Solo en la Biblia hay, o mejor dicho, en la Biblia solo hay 4 capítulos en donde lo que se registra, todo está en perfecto orden, en el orden completo y perfecto de Dios. No hay rebelión, no hay pecado, no hay dolor, no hay maldad. Fíjese usted, solo 4 capítulos de toda la Biblia, de esos 1000 y fracción que dijimos que había, solo 4 capítulos, digamos, describen el escenario ideal que Dios creó para los seres humanos. ¿Sabe cuáles son? Solo 4 capítulos, está fácil, dedúzcalo. A ver, primero en Génesis, sería Génesis 1 y 2. Y después al final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, no la concordancia, es Apocalipsis, capítulo 21 y 22.
Es interesante ese tipo de información, porque yo con esto le quiero animar a que usted diga, caray, necesito leer más mi Biblia y conocer más asuntos de ella. Y bueno, ahí le va otra. ¿Cuál es el capítulo del amor de la Biblia? Primera de Corintios 13. ¿Y cuál es el capítulo de la resurrección? Capítulo número 15 de Primera de Corintios. Vayamos ahí. Primera de Corintios, capítulo número 15. Es el capítulo de la Biblia cuyo tema único es la resurrección. Obviamente la Biblia refiere en muchas partes el tema, pero el 15 de Primera de Corintios, podemos así titularlo, ¿no? El capítulo de la resurrección. Ahí vamos a estar meditando en los próximos minutos, mis hermanos. Capítulo número 15 de la carta la primera a los Corintios. Bueno, el viernes pasado también tomamos Corintios para hablar de que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios dadas a los hombres, a los seres humanos. Y vale la pena leer el capítulo 15, como hicimos hace 2 días apenas con el capítulo 1 de Primera de Corintios, entender algo del contexto, porque el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, primero al inicio de la misma, dando énfasis al tema de la crucifixión. Y bueno, la iglesia de Corinto, sabemos, fue fundada por el apóstol Pablo. Obviamente la amaba, la cuidaba, pero no pasó mucho tiempo en que surgieron problemas de todo tipo, los principales, divisiones entre los hermanos, problemas sexuales en la iglesia terribles. Los dones espirituales que abundaban en esa iglesia eran mal usados, y el peor problema en la iglesia de Corinto era la falta de amor. Bueno, entonces el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir todo esto, pero desde el inicio el apóstol Pablo les dice que el fundamento de la vida cristiana y alrededor de lo que debe girar toda la vida cristiana es la obra en la cruz del Calvario. Es como si les dijera, miren, no traten de seguir a Jesús con sabiduría humana, con legalismo judío, sigan a Jesús basados en el entendimiento de la cruz. Pero es interesantísimo que justo cuando está concluyendo su carta, la primera a los Corintios, ahora se va así como las pastas de un libro, ¿no? Que tiene una pasta inicial pero concluye con una pasta final. Termina la carta hablando de la resurrección, y es que la vida tuya y mía justamente se desarrolla en medio de estos dos sucesos, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer muchos versículos hoy, pero es que es el capítulo de la resurrección y que estamos conmemorando hoy, mis amados, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos leyendo los versículos 1 al 8, donde vamos a ver el énfasis de estos versículos es el testimonio de la resurrección, la veracidad de la resurrección. Leamos pues, sígame con su vista. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Como siempre lo hemos dicho, el evangelio no se predica solo a los perdidos, el evangelio se predica a la iglesia siempre, el cual el evangelio también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual evangelio asimismo, si lo retienen, ¿verdad? Si retienen la palabra que les he predicado, entonces son salvos. Si no creen en el evangelio que ha sido predicado, entonces es vana su fe, o han creído en vano, mejor dicho. Bueno, versículo 3, porque primeramente les he enseñado. Observe, cada palabra, cada frase de la Biblia es digna de ser considerada. Todo lo que está aquí escrito, Jesús dijo, ni una tilde, ¿verdad? Pasarán de la palabra del Señor. O sea, cada cosa que está escrita aquí es importante. Cuando Pablo dice, porque primeramente,
sea, fundamentalmente, prioritariamente, les he enseñado lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Subraye la siguiente expresión: y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4: y que fue Jesús sepultado, pero que resucitó al tercer día. ¿Cómo dice? Conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es veraz, sí ocurrió. En la ley de Dios, en la ley de Moisés y en la mentalidad hebrea había este hecho: todo asunto importante que tiene que ser resuelto debe juzgarse con al menos 2 testigos, y es el argumento o la forma en la cual Pablo trata de demostrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer testigo que él está invocando es nada menos y nada más que la palabra de Dios. Cristo Jesús resucitó, pero murió de acuerdo a lo que estaba escrito de él, de acuerdo a las Escrituras. Hablando de su resurrección anunciada, solamente leamos un versículo, Salmos 16:10. Donde se le prometía al Mesías venidero, al Hijo de Dios, a Jesucristo, lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en la tumba, en el lugar de los muertos. ¿Cuál era la declaración que con fe hacía? Aquí el rey David está profetizando la vida de Jesús, al Mesías venidero, y la segunda parte del versículo: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo pues entonces está demostrando que Cristo Jesús cumplía cabalmente las Escrituras, por ejemplo esta que acabamos de leer. Pero invoca un segundo testigo, valga la redundancia, los testigos oculares. Y entonces en la Biblia, aquí en esos versículos que acabamos de leer, hay muchas apariciones del Jesús resucitado a muchos de sus discípulos, pero la Biblia registra más, al menos 12 apariciones de Jesús registra el Nuevo Testamento. Se las voy a leer rápidamente. En primer lugar, y es el orden cronológico de apariciones de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar apareció a María Magdalena. Eso está en Marcos 16:9, no lo pongamos en pantalla. Después se le aparece a otras mujeres, según Mateo 28:9. En tercer lugar se le aparece a Pedro, luego se le aparece a 2 discípulos, después a 10 apóstoles, cuando no está Tomás. 8 días después se aparece a 11 apóstoles, cuando ya está ahí Tomás. ¿Se acuerdan que decía Tomás que dudaba la resurrección de Cristo? Yo hasta que no pueda meter mis manos en sus heridas, tanto en el costado como en sus manos, no voy a creer. Después, la séptima aparición de Jesucristo a 7 discípulos cuando estaban pescando. Después, octava aparición, otra vez a los 11 discípulos reunidos. Novena aparición a 500 hermanos, es lo que está aquí citando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Después a Jacobo, lo más probable es que se refiera a Jacobo, el hermano consanguíneo del Señor. Después otra vez a los 11 apóstoles cuando iban a ascender al cielo. Y finalmente, después de haber ascendido al cielo, nuestro Señor Jesucristo aparece a Saulo camino a Damasco. Y cuando yo leía esto, mis hermanos, yo me imaginaba a Pablo delante de una audiencia como diciéndole: ¿saben qué, amados hermanos hebreos o gentiles? Yo no creía en la resurrección de Jesucristo. De hecho, por toda mi conformación
cultural, social, religiosa, en la ley de Moisés. Yo rechazaba ese evento, ese suceso, y me convertí en un terrible perseguidor de aquellos que creían en la resurrección de Jesús de Nazaret. Pero un día, caminando a Damasco, tratando de hacer mi obligación como él la concebía, ¿verdad?, delante de Dios, se me apareció Jesús, el resucitado, y me convenció de su realidad, me convenció de que él era el Hijo de Dios y que vivía. Y entonces fue tan real, tan poderosa la manifestación del Cristo resucitado en mi vida, que no solamente dejé de perseguir a los cristianos de aquel tiempo, sino que me convertí en uno de ellos, y en un heraldo, en un comunicador de esta noticia, porque era la noticia más grande que comunicaba la iglesia de aquel tiempo, y era en cierto sentido la responsabilidad más importante en el mensaje del evangelio: proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo repito, me imagino a Pablo hablando delante de una audiencia y diciéndoles: ¿y saben qué? Por esa verdad que Cristo resucitó entre los muertos, yo dejé todo lo que tenía yo de valor, lo que consideraba importante, lo cambié por convertirme en un proclamador de esta verdad. Y pienso que Pablo de alguna manera les decía: ¿y saben qué? Tan cierto es que Jesús resucitó, que estoy dispuesto a dar mi vida por esa verdad. Y todos los apóstoles, a excepción de Juan, dieron su vida defendiendo, proclamando esta verdad. Así es que en estos versículos de 1 de Corintios 15 y del 1 en adelante, y leímos solamente hasta el 8, Pablo está argumentando a favor de la realidad, del hecho evidente que existió, que sucedió, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, apelando a dos argumentos: uno, las Escrituras; dos, los testigos. Pero a partir del versículo 12 es una porción bien interesante, porque del 12 y hasta el 19 yo pienso que ahí Pablo está haciendo una apología de la resurrección. Es decir, aquí aparece la primera defensa, vamos a llamar así, estructurada, teológica, de un apóstol en favor de la realidad de la resurrección ante los que decían: no puede haber resurrección de los muertos. Leamos versículos 12 al 19 de 1 de Corintios 15, versículo 12: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque, y empiece a contar los sí, no. Si no pasa esto, no lo otro. Obsérvelo, identifíquelo. Versículo 13: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, consecuencia, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, conclusión, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si todas las declaraciones anteriores son verdaderas, esta es la traducción de Tepito del versículo 19. Entonces estamos todos amolados.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cada frase que tiene la expresión si esto es así o no es así, o las consecuencias no son como las esperábamos, todos son casos hipotéticos que Pablo está presentando para contraargumentarlos. En 1 Corintios 15:32, yo creo que se debió haber, no, omito esto, porque como yo le voy a decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, es una barbaridad mía, pero ayuda a conectar esta línea de pensamientos de los últimos versículos leídos con 1 Corintios 15:32. Si todo lo anterior fuese cierto, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, vana resulta nuestra fe. El versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Pero la siguiente frase: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si fuesen ciertas las cosas que acaba de enumerar el apóstol Pablo, es como si él dijera: entonces dediquémonos solo a tratar de pasarla bien en esta vida, sin temor a ninguna consecuencia por nuestros actos. Lo voy a volver a leer: si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos, disfrutemos, pasemos, estemos contentos, felices, dediquémonos solamente a nuestros asuntos personales, etcétera, etcétera, y a cabo todo un día se va a terminar. Interesantísimo que el apóstol Pablo está citando un pasaje de Isaías, está conectando esta actitud que había en algunos que cuestionaban la resurrección y lo peligroso de aceptar esa postura. Pablo, pues imagínense quién es Pablo, ¿no? El gran maestro de la iglesia. Toma un texto del Antiguo Testamento, que es esta frase: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y miren, vamos ahí, qué interesante es esta conexión de este tema de la resurrección con lo que había pasado con el pueblo de Israel siglos atrás. Vayamos a Isaías 22, del 12 al 14. Isaías capítulo 22, del 12 al 14. Y ahora aquí estamos con Isaías, más o menos en el siglo 7 antes de Cristo. Un tiempo difícil en el pueblo de Israel, donde Israel ya está prácticamente cercado por ejércitos que los van a invadir. Imagínense Jerusalén amurallada, pero a lo lejos de esas murallas, fuera de la ciudad, se ven ya los campamentos de los babilonios que están a punto de conquistarles. Se los tienen ya sitiados por muchos días. Ese es el contexto, ese es el momento en donde se escribe este pasaje de Isaías. Versículo 12: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Nuevamente, esto es bien importante, mis hermanos. Aquí hay una aplicación espiritual poderosa para nosotros y conectada con la resurrección. Otra vez, Jerusalén está rodeada por ejércitos. Los judíos ven a lo lejos que están ya los campamentos enemigos listos para atacarlos. La ciudad ha sido sitiada ya por muchos meses. ¿Qué había dentro de la ciudad? Había hambruna, pobreza, enfermedad. Había todo tipo de calamidades por ese sitio. Pero esto estaba ocurriendo porque Dios estaba a punto de disciplinar a su pueblo por su rebelión. Y esta era la última llamada. Dios les decía: hey, pueblo mío, no tienen ustedes que ser conquistados por esos ejércitos. No tienen por qué sufrir más hambre, enfermedad, pestilencia. Simplemente hagan
lo que yo les estoy diciendo a través del profeta Isaías. Lo voy a volver a leer, el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. ¡Ey, pueblo mío! La respuesta a su gran problema, al gran conflicto que tienen, es su arrepentimiento. Vuélvanse a mí y expresen ese arrepentimiento a través de lo que aquí está indicando el profeta. Pero fíjese el versículo 13. Esto a mí, en lo personal, me impresiona. Versículo 13, yo añado el pero, y he aquí en la ciudad gozo y alegría. ¿Cuál era el llamado de Dios? Arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Yo puedo desbaratar los ejércitos que los van a conquistar y que los van a destruir, pero ¿qué había en la ciudad? Dice que gozo, alegría. Momento, yo le acabo de decir hambre, pestilencia, dramas, tragedias. Eso había, pero ante la proclama del llamado de Dios a arrepentirse, ¿cómo respondió el pueblo? Terminemos de leer el versículo. He aquí gozo, alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, no les importaba lo que Dios les estaba diciendo. No les importaba el llamado de Dios al arrepentimiento. No creían que Dios los podía librar. Prefirieron morirse, pero antes de morir dijeron: como ya nos vamos a morir, vamos a darle vuelo a la hilacha. Versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos, dice el profeta, de parte de Jehová de los ejércitos. Escuche muy bien: este pecado no os será perdonado hasta que efectivamente se mueran, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos dice la historia? Vuélvanse a mí. Era el llamado del Padre. Era el llamado de Dios a sus amados, a su pueblo. Respuesta del pueblo: no, mejor vamos a comer, a beber, porque al fin y al cabo nos vamos a morir. Conectemos otra vez esto con la resurrección. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que al no creer en la verdad de la resurrección, entonces tampoco se puede creer que un día toda la humanidad, cristianos y no cristianos, estaremos delante del Señor para dar cuentas. Y si no creemos en la resurrección y por ende que un día estaremos delante del Señor para dar cuentas, entonces lo que nos va a ocurrir a todos nosotros, si no creemos en la resurrección, es la decadencia. Lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Una vida de perversión, de rebelión, de decadencia. Así es que Pablo ha presentado hipotéticamente las cosas que ocurrirían si no hubiese resurrección, pero está llamando al pueblo del Señor a que le den mucho valor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todas sus implicaciones. En el versículo 15, sigo en 1 Corintios, ahí en el versículo 32 al final que leímos: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo, en los dos siguientes versículos, como es característico en él, presenta una exhortación pero un reproche. Es lo que hace un padre amoroso, es lo que hace un pastor de la iglesia, en este caso de Corintios, que sin dejar de amar, de querer la bendición para los suyos, mis hermanos, tú y yo todavía necesitamos ser corregidos, instruidos, capacitados por Dios para caminar en sus caminos.
Y tú y yo necesitamos, porque todavía estamos con nuestra naturaleza carnal pecaminosa, ser confrontados por el bien de nosotros. ¿Cómo lo hace el Señor? Obviamente lo hace con amor, pero con sabiduría y con autoridad. Y representando al Señor, Pablo, el versículo 33 y 34, insisto, hace una exhortación a la iglesia, pero también un reproche. Porque, mis hermanos, Dios tiene todo el derecho de decirnos que nos ama, que nos bendice, que tiene lo mejor, etcétera, pero tiene todo el derecho de corregirnos, porque es relativamente sencillo desviarnos, es relativamente fácil distraernos y es más fácil vivir en el autoengaño. Entonces, qué bien nos hacen estas palabras que a continuación leeremos del apóstol a la iglesia de aquel tiempo, pero a nosotros. Versículo 33, sigo en 1 Corintios 15. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estamos hablando de resurrección. ¿A qué conversaciones se referirá Pablo cuando está diciendo, hey, abusados, iglesia amada, las malas conversaciones los van a corromper? ¿A qué cree que se refiera? ¿Eran malas conversaciones acerca de qué? Obviamente de la resurrección. Cuidado, las malas conversaciones corrompen. Pero es que en el tiempo del apóstol Pablo no había muchas distracciones como ahora las hay. En aquel tiempo la gente se divertía y pasaba el tiempo en los teatros, en las plazas. Les gustaba conversar, filosofar, discutir. Pero ahora tenemos cine, la plaza comercial, las playas, el Nintendo, a ver, ayúdenme, el Netflix, ¿qué otra cosa? El celular, la computadora, el iPad. Díganme, tenemos muchas más opciones. ¿Saben qué? Para caer no solo en malas conversaciones, sino en malas prácticas. Y todas ellas, si no estamos bien parados en el significado de la cruz y su impacto, pero de la resurrección y su impacto, también podemos corrompernos. No, ¿cómo cree, pastor? Eso le pasó a aquellos. No, mis hermanos, nos puede pasar a todos nosotros. Y el versículo número 34, velen, sean vigilantes en forma de vida y no caigan en pecado, porque algunos incluso no conocen a Dios. Y la última frase, ¿le parece amable? ¿Verdad que se parece a la mayoría de los predicadores que ustedes van a encontrar en YouTube? Que son extremadamente amables con el pueblo de Dios. Y es como estar creando un hijo chiqueado, sin responsabilidades, perezoso, que se va a echar a perder. No, mis hermanos, esto es también para nosotros. Algunos aún no conocen a Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo a la iglesia, les hemos demostrado el impacto por la realidad de la crucifixión y les hemos demostrado el impacto por la realidad de la resurrección, pero algunos todavía no creen. ¿Y por qué dirá Pablo? Para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Por qué dirá eso la Escritura? ¿Tendrá que ver con nosotros? No, es que los corintios eran irresponsables, descuidados. Entonces, ¿no tiene que ver con nosotros en esta mañana, mis hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo no soy responsable por la salvación de los que conozco. Eso le toca a Dios. Pero ¿de qué sí soy responsable? De que escuche que hubo una crucifixión, pero una resurrección de Jesucristo a favor de él o de ella. ¿Y por qué algunos no conocen esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo lo dirá? A ver, ayúdenme, mis hermanos. Yo muchas veces, y se lo digo honestamente, me siento limitado para predicar ciertos temas. Y este tipo de frases me cuesta trabajo comunicarlas. Pero si estuviera aquí Pablo delante de nosotros, ¿cuál sería el tono que utilizaría? Para vergüenza de ustedes lo digo, ¿así? ¿Cómo? A ver, ayúdenme, participen por favor. Si usted fuera Pablo, ¿cómo le diría a la iglesia? Una vez que la pasó,
por un tamiz, por un filtro, y la encontró flaca en la comunicación de los dos pilares que sustentan la fe, pero la vida del Hijo y la hija de Dios, la cruz y la resurrección. ¿Cómo habrá dicho Pablo? Confieso mi limitación para siquiera tratar de imitar el tono, la actitud que Pablo está teniendo cuando está diciendo esto. Y es que a los que dudaban acerca de la resurrección, mis hermanos, es como si hipotéticamente Pablo estuviera diciendo: entonces los testigos que vieron la resurrección no vieron nada, se lo imaginaron o vieron un fantasma. Y los que han muerto por defender esa verdad, pobrecitos tontos, entonces también se murieron por nada. Y los milagros que autentican la realidad del poder del Cristo resucitado también fueron imaginarios, las sanidades, las resurrecciones. Pero hay un milagro más grande que entonces también fue imaginario, Corintios: su transformación, su cambio profundo. Allí en Primera de Corintios capítulo 6, fíjense cómo está la conexión de la Escritura, es preciosa. Vamos rápido a capítulo 6 de Corintios, Primera de Corintios 6, a partir del 9. Y otra vez, yo imagino al apóstol Pablo, y es solamente una imaginación muy burda de parte mía, pero trato de explicarme que cuando Pablo está contraargumentando los falsos argumentos contra la resurrección, dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los que le van a no es cierto, heredarán el reino de Dios. ¿Y entonces qué? Dice Pablo: esto eran algunos, pero ya no son. Entonces, ¿cómo el borracho dejó de ser borracho? Entonces no dejó de serlo. ¿Cómo el adúltero dejó de serlo? Entonces no dejó de serlo. ¿Cómo el maldiciente cambió su forma de hablar y ahora solamente con su boca bendice al Señor y a los que le escuchan? Entonces eso no es cierto, es imaginario. Entonces, ¿qué fue lo que obró su transformación? Y la respuesta es obligada. Pues entonces sí hubo resurrección de Jesucristo entre los muertos, porque yo fui cambiado, yo fui liberado, yo fui transformado. Pero no termina. Versículo número 11: esto eran algunos. Por eso yo le digo que en esta lista están los X-Men, así como en la película. Aquí están los X. Esto eran algunos, pero ya no son. Ya no son. ¿Por qué ya no son? Porque han sido lavados. La cruz. Han sido justificados. Resurrección. La resurrección es real. Existe. Está el testimonio de la Escritura, está el testimonio de los testigos oculares, pero está tu testimonio, mi hermano. Está tu testimonio. Está la transformación que Dios ha hecho y sigue haciendo en tu vida. ¿Y quién la puede hacer? El único que vive y reina entre nosotros, el que se levantó de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y es que creer en la resurrección es elemento indispensable para ser salvo. No basta creer que Cristo Jesús murió. El llamado del Espíritu es también a creer en que Jesús resucitó. El que cree que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero cree que Dios le levantó de entre los muertos, la Escritura claramente nos dice, será salvo. Vayamos a Romanos 10. Este pasaje no se nos debe olvidar nunca, mis amados. Es de nuestras baterías, de nuestro arsenal para predicar el Evangelio. Romanos 10, 9 y 10. ¿Lo vemos en pantalla? ¿Sí? ¿Acá? Vamos a leerlo en voz alta. 1, 2, 3.
confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¿Cuáles son las condiciones para ser salvo? 1, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Está fácil, ¿no? Es que en el tiempo en que Pablo escribe y a la comunidad a quien escribe, se le obligaba a decir: César es Señor. Y el que no lo declaraba se las veía con el imperio. Pues resulta que la predicación del Evangelio propuso un nuevo, entre comillas, Señor. No el emperador, no el César, sino Jesús de Nazaret. Y entonces, aquel que confiesa en ese contexto de persecución difícil, complicado, que Jesús es el Señor, era una evidencia de que verdaderamente estaba creyendo, y como su fe era genuina, entonces se le daba perdón de pecados. Pero no termina ahí, porque sigue diciendo: y creyeres en tu corazón, la otra verdad toral del Evangelio, que Jesús fue levantado de entre los muertos. Si tú has creído, tú aquí estás en este salón y mis amigos en la transmisión, que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados, y confiesas que Jesús es tu Señor, pero crees en tu corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos, entonces tu estado actual es de salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Le confieso algo, me salí de mi bosquejo. Pero qué importante es considerar lo que estamos hoy considerando, pienso yo. Veamos a la conclusión de 1 Corintios 15. A partir del versículo 20, el apóstol Pablo ahora va a explicar algunos aspectos, algunos de ellos son, créamelo, emocionantes, dramáticos, tremendos, impactantes. Va a explicar algunos aspectos de la resurrección de Cristo, pero de nuestra resurrección. Aspectos de la resurrección de Cristo, pero de nuestra resurrección. Leamos el 20. Mas ahora Cristo, después de los todos sí, no, ¿verdad? Que hipotéticamente el apóstol Pablo fue presentando, pero él dice: ya les demostré que Cristo sí resucitó. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Él es el primero, primicias, primer fruto de los que ya se murieron creyendo en Él, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, ¿quién es ese hombre? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Ahora, abusados, esos todos, el siguiente versículo nos dice quiénes son esos todos. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, los primeros frutos. Luego, dígalo en voz alta por favor. Otra vez. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que Él, Jesús, reine hasta ya que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora hay muchos enemigos de Dios, muchos enemigos de Cristo, muchos principados, potestades, muchas fuerzas operando en contra de Dios, pero el Señor ha tenido paciencia, pero nada sale de su autoridad y control. Pero un día va a decir: alto, hasta aquí, stop, no más. Y el Señor va a vencer a todos los poderes del siglo actual. Pero falta un enemigo, dice el texto, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo pues? Pues no que cuando resucitó de los muertos Jesús venció.
Claro que venció a la muerte, si no, no se hubiera levantado entre los muertos. Pero ¿a qué muerte se está refiriendo esto? Vamos es que es bien importante, mis hermanos. Le digo, yo no lo tenía en el bosquejo, pero pues hoy es la ocasión, vamos a aprovecharla. ¿Tiene tiempo? ¿Sí? ¿O ya le paramos y nos vamos? ¿Tienen hambre? ¿Más o menos? ¿Se la puede aguantar tantito? ¿Sí? Versículo 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿De qué está hablando aquí? Tenemos que conectar esto con una porción de la Escritura bien importante. Vayamos a Apocalipsis 20. Déjenme encontrar el versículo rápido, el 13. Apocalipsis 20, 13. Fíjese a qué muerte se está refiriendo. ¿Ya estamos ahí? Apocalipsis 20, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el último lugar al cual Dios enviará por la eternidad, justamente. Y fíjese quiénes estarán en ese lago de fuego. El diablo, lo que vamos a leer, la muerte, el Hades. Pero falta alguien. ¿Quién más se va a ir ahí? ¿Quién más va a ir ahí? ¿Qué dice el versículo 15? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? Adelante. Adelante. Qué importante estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si no, ¿cuál es el destino de aquel cuyo nombre no está registrado en el libro de la vida? Esta es la muerte que Jesús finalmente va a completar su derrota cuando sea lanzada ahí. Pero creer que Jesús murió por mis pecados, confesarlo como el Dios y Señor de mi vida y creer que Dios le levantó de los muertos es lo que hace que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y no vaya ahí. Ya voy a acabar. Ya no me voy a mover de Primera de Corintios. Vayamos a leer los últimos versículos de ese tan hermoso capítulo. ¿Cuál es el capítulo de la resurrección, mis hermanos? Primera de Corintios 15. A partir del 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo, su destino es, cuando sea depositado, una vez muerto, una vez fallecidos nosotros, nuestro cuerpo será depositado y se va a echar a perder ahí en la tierra. Se siembra en deshonra, pero ¿cómo vamos a resucitar los que creemos en el Señor, mis hermanos? En gloria. Por eso el proceso el trabajo que Dios está haciendo en nosotros es salvación, justificación, regeneración, santificación, pero glorificación. Se siembra en debilidad, ¿cómo resucitaremos, mis hermanos? Se siembra un cuerpo animal. Bueno, puede cambiar bien la palabra animal por natural. ¿Y qué va a resucitar? Un cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es ¿de dónde? Terrenal. El segundo hombre, el espiritual, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ¿cuál el terrenal? Adán. También los terrenales, nosotros. Pero, ¿cuál el celestial? Cristo. También nosotros, los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal Adán, traeremos también la imagen del celestial Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Aquí os digo el misterio. Pero ya no es más misterio para nosotros. Fue un misterio que lo era antes, pero ahora ha sido revelado por el Espíritu a través de Pablo. No todos dormiremos, no todos se van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¡pum! Trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que estaba escrito desde los profetas antiguos. La palabra escrita sorbida es la muerte en victoria. Entonces el Hijo de Dios y los hijos de Dios podemos decirle, hablarle a la muerte y decirle: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Argumento, miren, ya que el aguijón de la muerte es el pecado resuelto en la cruz y en la resurrección, y el poder del pecado, la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si me toca a mí el honor de presidir tu velorio y sepelio, a lo mejor te toca a mí presidir el mío. Eso está en el plan de Dios. Pero yo, si te están enterrando, mi hermano, le voy a decir: hey, muerte, tú no vas a retener para siempre a este o a esta. Esta será levantado, levantada de entre los muertos, por cuanto creyó que Jesús es el Hijo de Dios y en su resurrección. Y sepulcro, un día te vas a abrir a la voz de Jesucristo, que va a decir el nombre de Él y ella, y será levantado entre los muertos, como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Pero a Pablo le sale otra vez lo exhortador, lo instructor, lo corrector, y concluye el último versículo de este capítulo como diciendo: queridos, amada iglesia, gracias a Dios por la cruz, gracias a Dios por la resurrección. Y si lo hemos entendido y vivimos en el centro de ello, entonces hay una consecuencia. Hay razón para vivir en esta tierra. Hay cosas que hacer para la gloria de Dios. Hay prioridades con las cuales comprometernos como la iglesia de Jesucristo. Y en el versículo 58 dice: así que, hermanos míos, fíjense qué lindo es Pablo, amados, estén firmes. Esta es alusión a un término militar: firme. En el lugar donde te dijeron que estuvieses, firme. A eso se refiere esa firmeza. Pero, y tú y yo ni somos firmes ni somos constantes. Fui abanderado en la primaria en 6º año, y ahí desfilé en las calles de la ciudad un 16 de septiembre, y llegamos a la plaza. Yo voy con la bandera, sin desayunar, creo, tenía unos 12 años de edad, y me ponen firme con la bandera. Ahí estaba el presidente municipal, y autoridades y otras banderas de otras escuelas. El sol a todo lo que daba, y empiezo a hacerle así. ¡Pum! Que me desmayo. No es fácil estar firme.
sosteniendo la bandera de la vida cristiana. Y no es fácil estar o ser constantes. Nos distraemos tan fácil, nos cansamos tan fácil, nos seducen tantas cosas que nos desvían de lo esencial. Pero qué amoroso es el Espíritu Santo. Alguien diga conmigo en voz alta: ¿para qué viene este culto? Diga conmigo. No, pero otros digan: qué bueno que viene este culto. Así que, hermanos míos amados, estén firmes, constantes. Síganle como van. Así están bien. Ahí, sí. Nádele de a muertito. ¿Sí? Creciendo en la obra del Señor cada 15 días, cada mes, cada Semana Santa. No, hombre, ya ni cada Semana Santa. Se perdió la buena costumbre de levantarnos a las 6 de la mañana a conmemorar un culto de resurrección. No, ahora nos hemos vuelto refinados. Y mire, están promoviendo, porque ya le digo, yo sigo la red social Twitter, la película Barbie, y se va a llenar así, Barbie, de cristianos, y van a ver a Barbie, y por eso tenemos una generación de Barbies. Pero no vinieron hoy a la iglesia, no vinieron hoy. Nomás un amén. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Pero sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya acabé, mis hermanos. Que la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo marque, mis amados, nuestra agenda, nuestro estilo de vida, nuestras prioridades. Por eso Pablo está haciendo una defensa, una apología de la resurrección. Porque en un versículo leímos: ¿hay algunos de ustedes que ya no creen en la resurrección? No, sí creemos. No, en realidad no creen, por tu vida lo demuestra. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios que tú y yo, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, sí creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero quiero hacer un llamado. Si tú no estás seguro, ¿cuál será la seguridad a la cual aludo? Que estés dispuesto a morir por esa verdad que realmente crees. Ese es el nivel de seguridad que debemos tener. Estar dispuestos a morir por eso. Si tú no estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, hoy es un buen día para corregir eso. Y si lo que acabo de decir alude a ti, qué bueno que viniste y me estás atendiendo. Yo voy a invitar a que la iglesia cierre sus ojos. Y si no tienes la certeza, y te repito, una buena forma de ver si es cierto o no es que si estoy dispuesto a morir por esa certeza que tengo, que Jesús murió por ti en la cruz, pero resucitó de entre los muertos al tercer día. Si crees eso de corazón, entonces el Señor va a anotar tu nombre en el libro de la vida. Si tú crees que aún no está anotado. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el capítulo 15 de Primera de Corintios, que nos anima, que nos llena de gozo, de esperanza, de aliento, pero que también pone el dedo en la llaga, en esas áreas de vida que de una vez por todas tienen ya que ser corregidas, porque el tiempo está cerca y cada día que pasa, si se desperdicia, hemos perdido la oportunidad, Señor, de darte fruto para tu gloria. Pero hay algo más grave. Quizás algunos de los presentes o los que siguen la transmisión, en un examen honesto de sí, puede aceptar
que su nombre no está escrito en el libro de la vida. En buena hora entender eso. Pero oro por ti, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, y oro que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en esta hora te convenza de que Jesús te ama tanto que murió en la cruz del Calvario en tu lugar, y que le pidas perdón al Señor este día, y arrepentido te entregues a Él y lo aceptes y confieses como el Señor de tu vida, y le digas al Señor que crees en su muerte por ti, pero que fue levantado entre los muertos.